Vamos a continuar porque ha sido en algunos comentarios con su servidor profundizar, valga la expresión, no en determinar en casos especiales, porque esto para eso está el sacramento y para eso está una entrevista también personal, una lista de lo que a veces acostumbramos preguntar. Oiga, ¿esto es pecado? Algunas veces me preguntan lo que ya saben. Entonces, lo que sí tratamos de comentar a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica es el pecado leve, el pecado venial, como el pecado mortal. Hasta la semana anterior, que veíamos precisamente hasta el día de la fiesta o el día anterior a la fiesta previa de la Anunciación, vimos la voluntad de Dios en la Virgen de tener ella que ceder, valga la expresión, de aceptar ser la Madre de Dios, y veíamos en ese día el ejemplo de la aceptación de Dios en nuestra vida como una virtud para no pecar. Bien, hasta donde yo recuerdo, nos quedamos en el 1859. hasta donde yo recuerdo, en el número 1859 veíamos lo siguiente: el pecado mortal requiere plena conciencia y entero conocimiento. En virtud de que la plena conciencia significa estar consciente, tener claro que el pecado que se comete puede matar el alma. Por eso es la gravedad de un pecado mortal. Por eso hay que saberse confesar. Por eso hay que definir muy bien los términos. Pero aparte de esa conciencia, del estar consciente, del tener muy claro, debe haber un entero consentimiento. Es decir, mi voluntad que realiza tal acto, que sabiendo la gravedad y la consecuencia del acto, puede llevarme a ese pecado mortal, es decir, acabar con mi alma. Fíjense cómo lo propone en continuidad del mismo número. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Y aquí podríamos decir, no es solamente el decálogo que nosotros conocemos, porque yo quisiera adelantarme un poco, no porque el decálogo no tenga consistencia o no tenga actualidad. El decálogo, cuando Jesús es cuestionado cuál es el pecado o el mandamiento más grande de la ley, ahí resume precisamente todo lo que es contrario al amor de Dios y al amor al prójimo, puede suscitar, escuchémoslo así, cuando se hace costumbre
puede llegar a ser pecado mortal. Porque atentar contra el prójimo es atentar contra Dios. Más aún, atentar contra uno mismo también es un pecado demasiado grave, porque es atentar contra Dios, dado que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. No cualquiera. Por eso el término del suicidio estuvo muy penado por la Iglesia Católica. Por eso el asesinato es circunstancia que sigue siendo ese pecado mortal, porque atenta contra el prójimo. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. Para que se entienda el dicho, no hay borracho que más que vidrio ni trague lumbre. Nadie puede decir, conociendo la gravedad de la acción, a mí no me dijeron, porque la elección es personal. Cuando la elección es personal es mucho más grave. Me pueden decir ustedes, bueno, entonces ¿cómo se crea una conciencia en una guerra? Para la guerra, en defensa de la propia vida y de los valores de la patria, la Iglesia tiene una consideración, y eso ya lo vimos. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón, marco esto, no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. La ignorancia afectada, yo no necesito acercarme al fuego para saber que este quema. No puedo ignorar todo. Hay cosas que entran dentro de la disyuntiva. Fíjense bien, por eso esto conoce un carácter. El conocimiento, hay cosas que son lúcidas a la razón. Voy a poner este ejemplo que a veces nosotros lo podemos tomar como chiste. Para llegar a Coajimalpa, si no tengo coche, ¿qué es lo que debo de hacer? Caminar y cruzar el puente. Hay un puente peatonal. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero como yo me da mucha flojera caminar o subir los escalones para irme al otro lado, estoy esperando y toreando automóviles, trailers y autobuses. ¿Qué es lo que puedo ganar en una consecuencia así? Que pase un coche o que pase cualquier medio automotriz y me lleve. No le puedo echar la culpa al automovilista en una vía rápida porque pues me da flojera. Ir hasta allá para caminar y cruzar, ahorita se detiene. No, señor. No, señor. Usted consintió ese riesgo. Yo pensé que se iban a pasar. Ni estás inválido, pero tampoco, aún estando inválido, es válido que los demás se sometan a tu aspecto. ¿Por qué creen que las leyes civiles, de repente, si no aprendemos a educarnos a la convivencia civil, tampoco lo vamos a hacer en el terreno espiritual? A mí me enerva, por no decir otra palabra, que lleguen a un supermercado, cosa que de verdad se los juro, yo no sé por qué somos así los mexicanos aquí en México, y cuando estamos en otros países ahí sí obedecemos.
pero llegas y te pones en doble fila, porque tu chamaco tiene que salir de la escuela cuando tú lo ves, cuando hay una fila. Primera. Segunda, te pones en un estacionamiento que está dado para la gente discapacitada, y ahí te pones. Y echas broncas y que alguien te dice, no va a ir, ¿usted qué le importa? ¿Usted está cojo o qué? No me tardo 5 minutos, no son 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, es que ese no es el lugar que te corresponde. Pues qué tanto es tantito, habiendo tantos lugares, nada más voy aquí, voy a dejar no es que vayas a dejar el sobre. Es que debes de respetar, ese es un pecado. ¿A poco? Es un pecado que si no traes documentos, quieras ganarte al policía que te deje ir dándole una mordida. Chale, eso es el problema, tu chale. Si todos le hacen igual, porque todos lo hacen igual, yo tengo que hacerlo igual. Esto no es afectación. Lo que ya traes duro es el corazón, porque te importa cacahuate lo que los demás hagan. Oye, no, te puede aumentar el carácter voluntario del pecado. Fíjense bien, la ignorancia involuntaria puede disminuir. La ignorancia involuntaria, si yo voy a otro lugar y no conozco costumbres, a mí me decían de quién, de las costumbres de ciertos países o de ciertos lugares. Bueno, sí es cierto, hay que, como dice el dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, pero si lo que yo veo no va de acuerdo también con mis principios, no tengo por qué hacerlo. Eso de que nunca se equivoca el que obedece, no es cierto. Hay un sentido común, pero a veces es el menos común de los sentidos. Hay cuestiones que son generales, hay normas generales para una sana convivencia. ¿Se han dado cuenta? Voy a poner, quizás no tengan ustedes tanta práctica, pero en algunos lugares está prohibidísimo ponerse atrás de una ambulancia. ¿Por qué? Porque la ambulancia tiene una prisa por llegar al destino, que puede ser un hospital o atención de alguien caído, un enfermo, etc. Pues ahí vamos, 2 o 3 atrás de la ambulancia, que nos abra paso. Oye, no. Si ese sentido, pues me tengo que hacer a un lado y que pase la ambulancia. Pero ahí va el otro. Y si va el segundo, ¿por qué no va el tercero? Hay otros peores, Y ahí les va. Vamos a suponer que nos encontramos a alguien en la calle tirado. No, ni lo levantes, ni lo muevas, porque ¿qué tal si está muerto? Cerciórate si está muerto, cerciórate si todavía vive, cerciórate si no fue afectado por un ataque. No, porque todo es problema aquí. Problema es que no lo veas. Y me acuerdo del Evangelio, cuando fue golpeado aquel pobre varón, pasó el sacerdote, pasó el levita, hasta que llegó el samaritano y dijo, ya te rompieron hasta el apellido, ven, yo te vendo, yo te unjo, yo te llevo a un lugar. Y la pregunta que hace Jesús es, no al revés, porque a veces la entendemos al revés. ¿Quién se portó como prójimo? ¿Quién se portó como prójimo? No quién se portó como cristiano, no quién se portó como judío, no, ¿quién fue el prójimo del que fue dañado?
el valor de esa pregunta es que habían pasado otros dos prójimos, pero nadie actuó como prójimo, solamente el samaritano. Si yo no actúo como prójimo, es decir, inmediato, cercano, entonces ahí estoy cometiendo un pecado. Por los prejuicios que tengo. Ni te metas porque sales peor. Oye, pero ¿por qué le pegan? O peor tantito, ¿no? Cuando defienden a la mujer y la mujer entonces en lugar de que atienda, que le están ayudando, usted que se mete es mi marido, déjelo que me pegue. Pues oye, no te pases tampoco, te están viendo por tu bien, él puede hacerme lo que quiera, es mi marido. Pues entonces ya cuando recibes esto, ya el que es, no lo puedo decir porque se escandaliza aquí Lucía, pero hasta la muerte le sabe, termina así el dicho. Oiga, no, eso también es un pecado de que involucres a gente en una situación cuando necesitas la ayuda, que haces cómplice a tu golpeador. Y me van a decir algunos, es como el mal de Estocolmo. Oye, una cosa es que te atenten contra la vida, contra tu libertad, contra todo esto y te maltraten, y que tu complejo de soledad sea tan grande que después puedas hacer quizá una comunión o una comunicación con el que te secuestró, pero eso no es lo más común. Eso no es lo más común, por favor. Continúo. Y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral. Esto me parece bien importante. Fíjense cómo la doctrina de la Iglesia Católica no se queda solamente en el aspecto moral, porque el aspecto moral dice lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, lo ético. La doctrina católica va en favor de la misericordia y la caridad, que son valores mucho más importantes, porque son espirituales. Es bueno jugar en la calle pues, mientras no haya tránsito, pero ¿qué tal si le pegas a un coche y le rompes el vidrio? No te puedes salir corriendo y esconderte de quién estaba jugando. Lo bueno y lo malo. Es bueno barrer mi calle, muy bueno, pero no le eches la basura al vecino, no jorobes. Es bueno regar las plantitas, sí, pero con una ollita, porque de repente, porque así somos, yo pago el agua, pues harías mal en no pagarla, pedazo, pero eso no te da capacidad de que porque pagues el agua, la tengas que regar o la tengas que utilizar para más, porque no estás tú solo. Por eso el punto que les he dicho, mis queridos hermanos, eso de que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, es una cobardía y un absurdo. Porque ahí se pueden cometer pecados de omisión. Y el pecado de omisión es saber que tenemos que cumplir, pero no lo hacemos. ¿A poco a mí me tocaba? Pues ¿a quién más? Es como, bueno, mejor lo voy a dejar así. Después les voy a dar más ejemplos, por favorcito. Continúo. Pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre, el bien y el mal. Los impulsos de la sensibilidad
Las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o trastornos patológicos. Sí, hay gente mal de la cabeza. Habemos quienes no estamos sincronizados con lo que decimos, con lo que hablamos. Eso puede disminuir las faltas. Si en este momento, hoy les llaman tóxicas, pero hay gente con carácter obsesivo, compulsivo, obsesivo, depresivo. Hay gente que es demasiado agresiva, no tan solo con los golpes. Hay gente que es demasiado visceral. Se le llama visceral porque piensan con el hígado y actúan con lo mismo. No se ponen a reflexionar. Estos trastornos patológicos, porque incluso hay un inconsciente en el ser humano, hay una historia, y todos traemos historias, y todos traemos dolores, y todos traemos huecos de una sana infancia, adolescencia, juventud. Pueden salir en cualquier momento, Antes, en las preparatorias, se daba una materia que se llamaba higiene mental. Hace muchos años. No que se lavara el cerebro, sino que estuvieras consciente de todos este tipo de eventos que te dan precisamente la sensibilidad, las pasiones. Hay a quien no se le puede decir mi vida porque ya quiere casa aparte. Y hay gente que no le puedes decir gorda porque se siente obesa y buena para nada. A nadie le puedes decir bruja porque te suelta el primer cachetador o te hace hasta una brujería blanca, negra o de cualquier color. Hay otras que les dices mi reina y se sienten peor que Lady Di. Todo esto, todo esto también influye en el pecado para su información. Fíjense hasta dónde llega la conciencia del pecado para la iglesia. Para que no piensen ustedes lo que dicen los ignorantes que hablan a lo Torres, iba a decir a lo Torres, pero no. Que hablan sin saber. Es que la iglesia todo lo ve pecado. No. Toma en cuenta toda tu naturaleza, mi rey. Toma en cuenta toda tu historia. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Padre, acúsame de que me enojo con mis hijos, con razón o sin razón. No, pues es que los estoy mandando a hacer las cosas y les habla bien uno. ¿Y dónde está el pecado? Si no te hacen caso, pues ya es necesario que les grites. Porque el grito es quizá la única forma en que reaccionen a que son responsables en un hogar donde viven todos. Pero no está mal que les grite, pues si les estás hablando bien, si ya les dijiste 3 veces apúrense, si ya les estás diciendo párate, desayuna, ya le calentaste 2 veces el desayuno y luego se va a levantar el chamaco y te va a decir, esto me va a dejar de desayunar, hijo de tu madre, yo no te grito, yo te pongo 2 mazapanazos, óyeme, si no tienes criada ni en restaurante. ¿Dónde está el pecado en que te enojes? Es que a mí me dijeron que los niños se tienen... Bueno, eso te dijeron de ti para con los niños. Lo que pasa es que a los niños nunca les dicen las responsabilidades que deben con los papás. Es que son menores de edad, es que debemos de comprender nosotros los adultos. ¿Ah, sí?
Nada más dime, ¿quién en un momento determinado no ha aprendido a lo largo de la vida que si quieres el bien para los demás, también te tienes que exigir? Hagan una fácil prueba. Y no porque sea uno masoquista. Acuérdense de sus mejores maestros cuando los tuvieron, al nivel que hayan estado, primaria, secundaria o preparatoria. ¿Por qué los recuerdan más? ¿Por barcos o por exigentes? Por exigentes, pues claro. Porque nos hacían leer más, porque nos dejaban tarea, porque sabíamos que con él ni siquiera, a lo mejor le poníamos el apodo, pero nunca se lo decíamos en su cara. Pero esos maestros fueron los que nos enseñaron por lo menos algo que considerábamos no podíamos realizar, y después resultó que nos gustó. Porque el barco cualquiera se lo llena. Vean entonces cómo este sentido y todo este aspecto también emerge en la vida espiritual. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Esa deliberación quiere decir dónde y cómo le hace más daño, para que nos entendamos. Por eso, señoras, no hagan caso a las amiguitas de café y de grandes cigarros y grandes conversaciones y pérdidas de tiempo materiales, económicas, incluso de personalidad y de valores. Esa frasecita de págale con la misma moneda, van a ver a dónde las va a llevar. Van a ver a dónde las va a llevar la frasecita de que no es jabón y no se gasta. Sigan practicando y van a ver lo que les sucede con que antes de que se lo coman los gusanos, que lo gocen los humanos, a ver a dónde los lleva. Y señores, también tienen lo suyo. La casada es tu vieja. Nos toca de a 7 mujeres según el último censo y 2 raritos. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Sigan con esas frases. Aquí no hay de que me dijeron, La elección es personal. Continúo. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Cada quien sabe lo que elige. Es que a mí nunca me enseñaron a amar. Está bien, nunca te enseñaron a amar, pero tampoco te enseñaron a odiar. Es que mucho de lo que me hicieron me hace hoy odiar a la gente y no acercarme a nadie. Si vas a seguir el mismo patrón, entonces ya te ahogaste y te quedaste sin la visión de que puedes tú transformar la realidad. Eso de que yo soy por lo que me hicieron, yo soy así porque nunca tuve esto, es arroparse, es esconderse bajo una máscara que podría decir, a final de cuentas, ineptitud. Así. ¿Por qué la ineptitud? ¿Por qué la mediocridad? Porque si estás tan consciente racionalmente, entonces ¿por qué no transformas la racionalidad también en afecto?
en sentimientos o en acciones. Yo no puedo ir por el mundo señalando solamente lo malo. Eso lo hace cualquiera. El verdadero hombre, en toda la extensión de la palabra, tomando una definición de que el hombre es un ser o la persona es un ser biopsicosocial trascendente, biopsicosocial trascendente, no puede pasar por la vida sin dejar huella. Pero cuando hablamos de la trascendencia, entonces la huella tiene que ser positiva. Hace muchos años hubo una persona que a mí me llamó la atención, porque soy demasiado racional. Y me dijo la siguiente frase que nunca se me ha olvidado: si no sabes amar, déjate amar. Y ahí rompió una vez, y ya estaba yo viejo. Si ahora estoy viejo, ya tendría yo 40 años, ya que en aquella ocasión me rompió todo un sistema de seguridad aparentemente que controlaba. Pero era bien cierto lo que me dijo. ¿A qué le temes para el amor? No estoy hablando del amor de pareja, estoy hablando, déjate amar, déjate reconocer, deja que la gente se acerque. Y lo más chistoso es que yo siempre he luchado con la siguiente frase: la gente te acepta, me lo he preguntado, la gente te acepta por lo que eres o por quién eres. Y cuando esta persona me dijo, si no sabes amar, déjate amar, pues con ello confirmó que no sabía yo nada. Que racionalmente tengo muchas teorías del amor, pero que verdaderamente el sentimiento por mi carácter libre y voluntario, yo decía que amaba, pero no era cierto. No. Entonces, mi libertad humana me hacía radicar en lo que yo creía que era amor, pero no era amor, era razón. Entraña el pecado mortal la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. No es que el cura te excomulgue, es que tú te sales del perfil del amor caritas, estoy hablando del amor caritas, no del amor pasional. Pero salirte del amor caritas es que ya te saliste del amor filial, que es la base para tener el amor caritas. Hago la distinción. Por eso les comentaba lo anterior. Yo no puedo decir que amo a Dios si no he amado a mi prójimo. Es una mentira. Mis actos piadosos muestran eso, piedad o pietismo, perdón que lo utilice así, pero eso no es un amor que me haga más hombre en el género, hombre o mujer, por el sentido de la práctica de la caridad. Porque si no tengo el amor al prójimo, no puedo tener el amor a Dios. Por eso es la gravedad de ese pecado mortal.
perder la esencia de sentirse amado por el amor. ¿Se acuerdan ayer del Evangelio cuando le dice al hijo mayor, es que todo lo que tengo es tuyo, ¿por qué no lo has tomado? No necesitas pedirlo. Tú no lo has sentido tuyo, pero no es que yo no te lo haya querido dar, sino que tú no lo has tomado y te pertenece, como le pertenece a tu hermano que ha pecado. Llegar a este grado es empezar a desmembrar, perdón la palabra, lo que es la trascendencia del ser humano en el amor de Dios, a hacerse y retirarse precisamente de cualquier acción de una manera consciente y deliberada que me lleve a perder lo que es Dios en mi vida. Y lo podemos perder muy fácilmente por nuestros intereses, incluso utilizando palabras que considero amor, pero que no lo son. Voy a poner este ejemplo que es muy difícil de aceptar por las mentes racionales. Me voy a meter en un problema. Nos separamos por el bien de nuestros hijos. ¿Tú crees que sea bueno quitarle a tu padre la figura paterna a tus hijos? Perdón. Es que es esto, es aquello, ok. Pero tú tienes el por qué es así. ¿Buscaste hasta el último momento o pensaste antes en ti, pretextando el amor de tus hijos? ¿Por qué le quitas y le privas el amor de una madre, sustituyéndolo por alguien que a ti te gusta, pero que quizá nunca ame a tus hijos? En el caso de los varones. Porque si hubiera sido así, mejor te hubieras comprado un robot, papacito, o hubieras hecho una modelo y lo hubieras puesto como mamá, pero al rato te va a dar celos, no de tus hijos, sino de que tienes una mujer que es despampanante, pero simple y sencillamente no es madre. Tienes un cromo. Y tú, mi querida hija, el día de mañana vas a tener a alguien, sí, que te mantenga, pero que no te dé lugar como esposa. Preguntas porque se quedaron calladas. ¿Alguna pregunta? No, pero... Vean cómo esta santificación en la vida diaria sí es complicada, porque perdemos el estado de la gracia con tanta facilidad. Ante la libertad humana, por eso les decía yo en la ocasión anterior, y este pecado para mí sí es muy grave. ¿Cómo es posible que te estés confesando cada mes como si no te hubiera hecho nada el amor de Dios en tu vida? Oye, por lo menos guarda algún mes. No, pues es que ya ve que todos dicen que es pecado. ¿Y de veras es pecado o te quieres? ¿Y qué tal si me llama el Señor? Pues vas a pecar por puritano, porque para no hacer nada, pues mejor enciérrate en la burbuja, cierra tus ojitos y ponte como los changos. No veo, no hablo y no oigo. A ver qué te pasa. Pero los anacoretas se acabaron desde hace muchos siglos. No me pregunten qué es una anacoreta, por favor, porque no se los voy a decir. Búsquenlo. No, no es cierto. Eran como los monjes que se retiraban del mundo para vivir en la soledad.
Si no es rescatado por el arrepentimiento, otra vez ayer, versículo 17, capítulo 15 de Lucas, entró en sí mismo, reflexionó, se dio cuenta, hizo examen de conciencia. Aquí está el Evangelio de ayer. Iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra y contra ti. Causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Ay, no. ¿A poco ustedes todavía creen en el infierno? Mira, mijo, si te quieres burlar, búrlate. Si tú no crees en la Iglesia Católica, no lo creas. Eso a mí no me hace mejor ni peor. Lo que me interesa es que si tú tienes una fe, o tuviste alguna fe, o no crees en nada, pues para el cristiano católico, yo ya quisiera quitar la palabra católico, porque lo católico vino después, y nosotros estamos mal empleados, ¿eh? El primer término que reciben las comunidades cristianas en Antioquía, repitan conmigo, en Antioquía, fue en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las primeras comunidades, que se nos dio el título de cristianos. La palabra católico, que es otro adjetivo, significa universal, es decir, que no excluimos a nadie. Pero los cristianos somos nosotros. No, ustedes son romanos. Ya los quisieran los romanos, y ahorita nadie quisiera ser romano, porque como no van a ir al mundial después de perder con Macedonia, pues imagínense quién les gustaría ser italiano. Palma, qué cosa, como dicen. Bueno, de modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. No todo en esta vida se paga. No, chatos, les falta el juicio final. A los que creemos en la Iglesia Católica. Los demás, reitero, mucho respeto. A los católicos nos falta el juicio después de esta vida. Juicio, muerte, juicio, gloria, infierno o purgatorio. Repito, muerte física, juicio, infierno, gloria o purgatorio. ¿Se acuerdan de aquel pasaje del mendigo Lázaro, que le dijo: dile a Lázaro que me moje un poco? No. Y luego hicieron un mal chiste, que el mendigo era Lázaro y el mendigo era el rico por no haberle dado. Bueno, sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio, ojo, mis queridas diosesitas y mis queridos diosesitos, sí, porque nos da por juzgar a Juan de las Quitas. El juicio sobre las personas debemos confiarlos a la justicia y a la Dios es misericordioso, sí, pero también Dios es justo. Termino por el 1862. Se comete un pecado venial, estábamos viendo los mortales,
cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por una ley moral, lo bueno o lo malo, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno consentimiento o sin entero consentimiento. Pues, si me va a atacar un perro, pues lógicamente, y pateo al perro, sale el dueño y me dice, pues no le haga nada, pues se salió, como decía cierta señora que tenía yo como vecina, su perro ladra. Pues no es bilingüe mi perro, no puede maullar, los perros ladran. Pero es que no me deja dormir. Pues es que el perro atiende a algo desconocido. Usted es más consciente, tiene libertad, no me deja dormir los fines de semana cuando tiene fiesta y son las 4 de la mañana y yo estoy escuchando a la charanga sabrosona y no voy y le toco y le digo, oiga, su música no me deja dormir, porque no es la música, usted es quien pone la música. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con su perro? Y mientras lo siga tratando peor, pues más le va a ladrar, porque el perro no atiende a quien le trata mal. El pecado venial debilita la caridad, debilita, pero no la suprime. Debilita. Siguen siendo buenitos a medias. Entraña un afecto desordenado a bienes creados. Impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Acuérdense de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y después por eso empiezan los problemas. Pero esto, bueno, pues hoy no pude, o cuando yo hago de alguna manera consciente. A ver, voy a poner un ejemplo de un pecado venial. Esas mentiritas que para ustedes son piadosas, que yo no sé por qué son piadosas, yo no creo que se pongan a pensar o a pedir perdón antes de decirla. Esa mentira les hace perder el amor al otro, porque con uno quedan bien, pero con el otro quedan mal. ¿O me equivoco? Sí. Sin embargo, sé que estuvo mal mentir. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Ojo, ojo con esto. Fueron 10 piecitos. 10 pesitos. Ajá. Es que ahora sí voy a dejar de tomar y vamos a curar 3 meses. Ajá. Es que ya no te vuelvo a engañar, vieja. Ajá. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, ni de la amistad con Dios, ni de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado. No puede evitarlo. Al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves no los consideres poca cosa. O sea, ten cuidado. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Sí, hoy nada más dije 40. Pues mañana dije 39 para que pesen menos. Es que así me entienden. No, es que lee un poco más para que tengas un mejor léxico. Yo digo muchas groserías, ¿y sabes lo que significa? No. Pues entonces pecas no por decir groserías o lo que consideras una palabra malsonante. ¿Sabes de qué pecas?
sabes qué es. Por ignorante, porque hay unos libros que se llaman diccionarios que no se han perdido, que hasta lo puedes googlear, como les dicen, y ve el significado, que nada tiene que ver con la intención que tienes, porque el pecado está en la intención. No es lo mismo que le digas a... No, mejor me quedo callado. ¿Para qué les digo? Es que todos utilizamos la palabra... ¿Tú sabes lo que es un... Sí, tonto. No, tú eres el... No. No lo sabes. Mejor búscalo. Ay, les digo, hay una oración en latín cuando el sacerdote se pone el cíngulo, que es el cinto, que en latín dice así: chingame domine. ¿Qué? Chingame domine. ¿Y qué significa eso, sí, padre? Átame, Señor. Entonces no es grosería. Lo que tú tratas de decir es otro verbo muy claro en español, que no tiene el efecto sino de un carácter genital. Pero como no leemos, toma la barbón. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, miren, un maestro de un libro sobre la epístola de Juan en Patmos y su traducción, la confesión. Hay que confesarse, no pierde nada. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ojo, este es el pecado que no se perdona. No entiendo qué es eso. El pecado contra el amor. Si he dicho que el Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu santifica, ir contra el resultado, valga la expresión, de la unión del amor del Padre y el Hijo para el Espíritu Santo, que es amor para sus creyentes, ir contra el amor de Dios no es perdonable. Por eso nunca digas que Dios te castiga. No puedes dudar del amor de Dios. Y el Señor se los dice: si ustedes, siendo malos, cuando un hijo les pide de comer, le dan alacrán o le dan un huevo, cuán mayor razón el Padre Celestial les dará a ustedes lo que les pidan. Pero fíjense bien, no hay límites a la misericordia de Dios. Nadie la conoce. En eso no se puede cuantificar. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios, mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus faltas y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Ese sí es el pecado. ¿Dudas? ¿No? ¿Preguntas? No, no hay preguntas.
¿Nada? No, aquí no. Aquí nada. Los medios no. Bueno, entonces quisiera que las personas que nos están siguiendo, sobre todo nuestros bienhechores en Estados Unidos, vieran que ya está completo el altar de la patrona de Fátima. Les van a dar una vista aérea de cómo quedó la Virgen de Fátima. Pero ahora quiero que bajemos esto, por favor. Gracias, Lucía. Para que contemplen ustedes. Gracias, Imelda. ¿Sí puede? Aguas con los dedos. Híjole, ya se está rompiendo ya. Para que contemplen, hermanos, los dos altares que gracias a toda la comunidad aquí presente y a ustedes bienhechores, en el sentido de lo que nos han permitido, va quedando. Esta es la Virgen de Guadalupe, que estaba en aquel lado, en el costado derecho, costado izquierdo de su servidor, la cruz monumental del presbiterio, el altar de la patrona. Esa imagen es la original y aunque tiene unos detalles de pintura, no los voy a tallar. ¿Por qué? Porque hay que cuidar, no lo entendemos, hay que cuidar que las imágenes que llegaron, aún con su estado, se conserven. Eso habla de tiempo, eso habla de posición, eso habla de requerimiento. La Virgen, en la parte de los pies, hacia el lado de las nubes, tiene una pequeña ya no fisura, sino se le ha caído la pintura, porque es una obra de bulto, así se le llama. Entonces esa pinturita no la voy a tocar, porque es la imagen original. Y quizá diga algo para la persona que la trajo y que sepa que la imagen que trajo está aquí, que ese es su lugar y que ahora, con el paso del tiempo, sigue siendo la misma imagen. Esa es parte de una historia de un templo, de una comunidad. Por eso tiene eso. Y la parte del fondo, si la pasas de una vez, Imelda, si distinguen la figura de Juan Pablo II y el Niño de la Paz, eso es lo que va a quedar como la capilla del Santísimo Dios mediante. Esa parte de abajo, eso que está pasando ahorita, por lo que estoy viendo, Imelda, que está agarrando muy arriba por donde están los vitrales, sino la figura de ándale, bájale tantito, no tantito, ya te pisan los pies hasta de Juan Pablo. Sí, esa parte de lo que aparece un cuadro, esa es la imagen de Juan Pablo II, y por el lado izquierdo van a encontrar la imagen y figura también, más que imagen, la figura del Niño de la Paz, muy querido en Colombia. A veces nos trae unas piedritas verdes para que se acabe rápido la capilla. Entonces, hermanos, a todos ustedes muchas gracias, porque ya están los altares de las vírgenes y falta la otra parte. Esto se debe a su valiosa cooperación y pues ya haremos la bendición en el momento oportuno con alguno de los obispos que vengan a bendecir junto con la imagen y el altar, también la capilla, a ver si la podemos terminar para esas fechas. Pues muchas gracias, mañana continuamos y si quieren tomar fotos, porque me parece importante que vayan ustedes haciendo una historia con fotografías de cómo estaba a cómo va quedando su templo. Muchas gracias, mañana nos vemos, Dios mediante. Hay
que darle gracias al arquitecto también y a todos los trabajadores que lo hicieron posible en la cuestión de rapidez tiempo, afortunadamente. Sí. Muy bien. Listo. No, allá. Ah, no, pues el Santísimo va a estar ya aquí, ¿verdad? Sí. No, entonces traerlo para acá mientras. Todavía, sí. Ya puedes traerlo para acá. Sí, Charto, ya no va. Ya no va. A ver, aquí.